Muy buenas noches, presentamos ya la mesa de análisis de la noche en 24 horas. Nos acompañan en esta ocasión Lucía Méndez, buenas noches. Fernando Garea, Esther Palomera. Buenas noches. Y nos acompaña también la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo estábamos comentando, le ha pasado, usted es la portavoz, la que tiene que hacer la rueda de prensa o dar la rueda de prensa después de cada Consejo de Ministros. ¿Ha sentido la tentación de suspenderla tras recibir algún WhatsApp de algún ministro? No se me ocurriría, me parece insólito que no, después de además haber generado una confusión como la que se ha producido, pues no se haya transmitido en qué están trabajando, cuáles son las medidas que se están planteando, qué cuestiones están en este momento también incorporando para haberlas demorado. La verdad es que insólito, nunca se me pasaría por la cabeza que luego no se compareciera. Ni siquiera cuando dos ministros como Escrivá y Yolanda Díaz dicen algo que no es muy parecido. No, ahí voy, intento trabajar y trasladar lo que creo que ambos han dicho, pero nunca hay que suspender una rueda de prensa en la que haya algo que contar. A lo mejor es que no tenían nada que contar y ya no lo contarán. Bueno, pues ahora hablamos de eso, de la pandemia, que es preocupante, de los presupuestos, de más cosas del Gobierno. Pero antes, una primera ronda de opiniones, de valoraciones de todo lo que ha pasado desde esta mañana en la Comunidad de Madrid, porque Madrid es la comunidad central de nuestro país, la capital del Estado, y no es cualquier cosa. Cuando oíais eso de que decía el viceconsejero de Sanidad, luego Díaz Ayuso el entorno de que no, de que eso había que verlo, luego se suspende la rueda de prensa, ¿cómo lo has visto, Lucía? A ver, yo entiendo que ser político y gestor político en estos momentos es complicado, es difícil, lo entiendo, pero supongo que hay que tener un poco de cuidado y de prudencia a la hora de pronunciar determinadas palabras en una situación en la que los ciudadanos están, como es lógico, preocupados, angustiados y muy inquietos. Es decir, cuando hay un tema de tan alta sensibilidad, yo, en fin, creo que los gestores públicos y mucho más los sanitarios lo que tienen que tener es mucho cuidado con los anuncios. Es decir, ya no me voy a meter en el guirigay del Gobierno. Simplemente estoy casi hablando de prepolítica, ni siquiera estoy hablando de política. Es decir, cuando hay una comunidad como la de Madrid angustiada y unos ciudadanos angustiados, tú no puedes hablar de confinamiento por las buenas cuando eres viceconsejero de Sanidad, salvo que lo estés anunciando. Salvo que estés anunciando el confinamiento, no puedes decir, a lo mejor confinamos unos barrios. Bueno, hombre, no, esto no se puede hacer porque esto es crear una alarma, que luego una alarma que ya veremos a ver en qué concluye, claro. Fernando. Bueno, es evidente que para hacer frente a esta pandemia están las decisiones individuales de cada uno, que no hace falta explicar, y las de las autoridades, que tienen que ser mensajes muy claros, porque incluso aunque se estuviera pensando en ese confinamiento, no se puede anunciar 3 días antes, no se puede lanzar ese mensaje a los madrileños, teniendo en cuenta además que las noticias que nos van llegando sobre la tasa de ocupación de las UCIs en Madrid es muy preocupante, en casi el 80%, y eso nos hace revivir situaciones en las que además la palabra confinamiento nos recuerda a aquello. Y como además esto viene precedido de una serie de traspiés, en el mejor de los casos que se ha producido en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la acusación de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que hay una campaña contra ella, yo creo que eso dibuja un panorama que se explica por sí solo. Esther. Yo sí creo que hay que entrar en el guirigay del Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque si hay que resumir con 2 palabras la percepción que hoy hemos tenido, no solamente los medios de comunicación, sino los ciudadanos, es uno perplejidad y otro inseguridad. En momentos como este, los gobernantes lo que tienen es que transmitir seguridad a los ciudadanos para que los temores sean cuanto menos mejor. No imagino a un ministro del Gobierno de España al presidente del Gobierno enterándose por un ministro del Gobierno de España, en este caso sería el ministro Illa, de que tiene pensado confinar una parte del territorio nacional. Y luego que ese mismo ministro comunique a los medios de comunicación que es que se lo ha trasladado al presidente del Gobierno por WhatsApp y que está convencido de que estará de acuerdo. A ver, a lo que hemos asistido hoy en la Comunidad de Madrid es un auténtico despropósito. Es inconcebible en cualquier gobierno que se considere medianamente maduro. Y yo la pregunta la llevo haciendo muchos días. Ante esta situación, ante los datos epidemiológicos que hay en la Comunidad de Madrid, ante el disparate de las decisiones que toman los gestores de la Comunidad de Madrid, ¿el Gobierno de España no piensa hacer nada? Se me ocurre, ¿eh? Pues luego lo analizamos con detalle. Antes vamos, las 10:15, vamos, antes de ir con la ministra portavoz y de Hacienda, a repasar cómo viene hasta ahora la prensa. Empezamos este repaso por el diario El País,
este asunto que ya hemos avanzado en portada. Madrid anuncia confinamientos selectivos y más restricciones sin concretar las medidas. En el diario El Mundo, COVID, Madrid se prepara para reabrir el hospital de IFEMA al rozar el 40% la saturación de las UCI. En el diario ABC, pues, el mismo asunto, cerca del 40% de los nuevos contagios en España se han detectado en Madrid. La Vanguardia, la crisis de Madrid deja los confinamientos selectivos en suspenso. Los diarios digitales, El Confidencial, Aguado y casi todo el gobierno madrileño ignoraban el anuncio de los confinamientos. Y por último, el diario.es, el gobierno de Ayuso anuncia confinamientos selectivos, se desmiente a sí mismo y deja las medidas para Madrid en el aire hasta el viernes. Ministra Montero, los datos de la pandemia hoy dicen 11.200 contagios, 239 muertos, son los peores datos desde mayo. ¿No habíamos aprendido algo de todo lo que pasamos desde marzo? Y yo creo que hemos aprendido mucho, y es verdad que ahora estamos ante la segunda oleada del virus, que sabíamos que podía ocurrir y que además si no había una vacuna justo en este tiempo, que era muy difícil porque los ensayos tienen un tiempo que se tienen que desarrollar, se podía producir una segunda oleada. Lo que sí creo es que los datos cuantitativos pueden arrojar cifras muy similares a las que ocurrieron en el momento del confinamiento, pero los datos cualitativos son distintos. El porcentaje de letalidad, el número de personas hospitalizadas, el número de personas en las UCI, hasta ahora, hasta el día de hoy, han sido datos que no han indicado que se estuviera a punto de saturar el sistema sanitario y que, por tanto, las personas iban a ser atendidas en condiciones adecuadas. Por tanto, yo diría que hasta que no tengamos la vacuna no podremos dar por solucionada esta pandemia. Ojalá en diciembre, desde luego para las personas vulnerables y a lo largo de todo el año 2021 para todos los ciudadanos, y ojalá también seamos capaces de mantener al sistema sanitario con una presión que le permita atender no solo a las personas que acuden con COVID, sino al resto de patologías que tienen los ciudadanos y que no se pueden demorar. Si esas cuestiones las mantenemos, llegaremos a la pandemia, llegaremos a la vacuna en condiciones adecuadas, y si no ocurre esto, habrá que tomar otras medidas. Madrid, pero no solo Madrid, Sevilla, La Rioja, el 90% de las camas de UCI ya ocupadas. Decía Esther, ¿y el Gobierno central qué hace? Porque las competencias es cierto que las han recuperado de nuevo las comunidades autónomas, pero ahí acaba la responsabilidad del Gobierno. ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno de lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, el Gobierno no es un espectador que vea lo que hacen las comunidades autónomas. El Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo de cogobernanza porque efectivamente las competencias están transferidas a las comunidades autónomas en materia sanitaria. Durante el decreto de alarma se estableció una coordinación superior por parte del Gobierno de España. Nosotros estamos monitorizando conjuntamente con las comunidades autónomas la situación, y creo recordar que en el día de hoy mismo ha habido una reunión del ministro Illa con la Comunidad de Madrid, de Castilla-León, de Castilla-La Mancha, es decir, con los alrededores de ese entorno, para intentar ver que efectivamente los protocolos se están aplicando, estamos en esas condiciones, y el ministro trabaja de forma muy fluida con las comunidades autónomas, se transmiten los criterios técnicos y, por tanto, las comunidades tienen que aplicarlo en su territorio con todas las normas y con todas las medidas que tienen a su alcance, incluido el decreto de alarma, si así lo consideraran. Y si no se aplican, por ejemplo, en Madrid, la pregunta concreta, ¿qué haría el Gobierno central en Madrid con lo que está pasando? El Gobierno está vigilando los datos y está pendiente de que efectivamente, insisto, más allá de los datos cuantitativos, que pueden resultar muy visibles, hay también datos cualitativos que se van viendo en el día a día, si hay transmisión comunitaria o no, qué capacidad de PCR, cómo se están desarrollando los rastreos, pero el único mecanismo que tiene el Gobierno de España para que, de alguna manera, suplir el trabajo de una comunidad autónoma no es fácil. Esto no es un tema de que la Constitución, de pronto el Gobierno de España dice, oiga, le quito, le retiro competencias, sino que eso tendría que pasar porque esa coordinación se incrementara a través de algún mecanismo que pidiera la Comunidad de Madrid, si entiende que no tiene controlada esta pandemia, pero hoy por hoy la coordinación está siendo exquisita. Y, por tanto, lo que hay que esperar es que realmente, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, Cataluña o Aragón, empecemos a bajar, ¿no?, esa parte de la segunda oleada de la curva que está viviendo esta comunidad autónoma. Vamos ahora con los presupuestos. Usted es la ministra portavoz, por eso le preguntaba por la cuestión de la pandemia, pero también de Hacienda. Y decía de usted esto de su ministerio hace unos días la vicepresidenta Carmen Calvo, lo siguiente. Los presupuestos, como todos los gobiernos del mundo, los tiene que hacer la ministra de Hacienda, como es lógico.
y serán unos presupuestos que obviamente coordinaremos las dos formaciones políticas que sostenemos este gobierno progresista, reformista y de coalición, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo lleva los números? Bien, los llevo bien. Tengo el presupuesto muy avanzado. Tengamos en cuenta que además ya habíamos tenido un proyecto de presupuesto encima de la mesa, un trabajo muy importante de análisis de todas las partidas, de eficiencia de gasto, de ver la política de ingreso, que ha sido un trabajo que, aunque finalmente no consiguió ser aprobado en el Congreso de los Diputados, pero por supuesto es una base, ¿no?, que te permite también que el equipo esté rodado, esté entrenado en la elaboración de presupuestos. Yo diría que tengo en torno al 80% del presupuesto elaborado, pero la dificultad estriba siempre en ese 20% en el que tienes que discutir con todos los grupos políticos y tienes que incorporar finalmente las cifras que resulten de consenso. Entonces, digamos que la parte más nuclear, el core del presupuesto está hecho, técnicamente hecho. Ahora estamos en el debate nada fácil de las conversaciones, del diálogo, de la discusión hasta la extenuación. El 80% entiendo que es del Gobierno. Sí. Unidas Podemos, PSOE. El 20% para negociar con el resto, con Esquerra, con Ciudadanos, porque ya ha habido bastantes reuniones. Por una parte, Pablo Iglesias con Rufián y con Bildu. Por la tarde, la vicepresidenta primero con 3 o 4 grupos más. ¿Ese 20% va a servir para contentar al resto de grupos y obtener la mayoría? No, yo diría que ese 20% es una manera de expresar que habitualmente donde se pueden producir discrepancias entre Unidas Podemos, PSOE, Esquerra Republicana, es en un porcentaje pequeño del presupuesto, porque la parte importante está elaborada y estamos trabajando en paralelo con todo lo que va a ser la presentación de los fondos de recuperación, que es mucho dinero para los próximos años. Tened en cuenta que las transferencias, 60.000 millones, las tenemos que ejecutar en 3 años. Y esto obliga a meter una cuota muy, muy alta en el presupuesto de este año, que también estamos trabajando conjuntamente con la Unión Europea para que todos los proyectos tractores permitan realmente cambiar este país y combatir la desigualdad, que son nuestras prioridades. Es lógico que en el Gobierno haya también una conciencia clara que los presupuestos son imprescindibles para el año que viene. Es imprescindible que contemos con unas cuentas que superen las de Montoro, que nos permitan incorporar las señas de identidad de este Gobierno y que, por otra parte, sean un vehículo para los fondos europeos y, por tanto, el crear un clima de confianza, un clima de disponibilidad es lo que los vicepresidentes están haciendo con los grupos parlamentarios, pero todavía no hemos aterrizado en reuniones de número, en las reuniones de las cifras, que son las reuniones más tensas, porque es donde se juega uno una partida u otra partida. Corre el tiempo, en un mes, el 15 de octubre, tiene que presentar Nadia Calviño esos números en Bruselas, pero hay otros números que son los de la Cámara. Llegar a la mayoría suficiente, ¿usted cree que va a llegar? ¿Van a llegar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Esquerra ha manifestado claramente una disposición a elaborar y a poder participar del proyecto de presupuesto, a apoyarlo, este proyecto de presupuesto. Nosotros tenemos una relación muy fluida con el Partido Nacionalista Vasco, permanentemente tenemos cuestiones que tenemos que discutir, por tanto los temas importantes los conocemos, y luego el resto de grupos, Compromís, Más País, BNG, Teruel Existe, bueno, todos los grupos, Nueva Canaria, Coalición Canaria, todos los grupos que componen el arco, pues cuando tengamos el grueso del presupuesto hecho, tendremos que incorporar las partidas presupuestarias que ellos reclamen. No sé si ha sido un lapsus, pero ha citado todos los grupos que han favorecido el bloque de la investidura. No ha citado a Ciudadanos. Bueno, en Ciudadanos yo lo dije muy claramente, y el presidente también. Nosotros vamos a sentarnos con Ciudadanos a hablar del presupuesto y nuestra idea es que se acaben las trincheras y los vetos cruzados. Entendemos que en este país, en este momento, los ciudadanos no entenderían que los partidos políticos no llegáramos a un acuerdo transversal, a un acuerdo de mínimo que nos permitiera impulsar el crecimiento económico para el año que viene. Es un momento excepcional y, por tanto, este proyecto de presupuesto no se puede analizar ni desde la óptica del juego político, ni desde la óptica de cómo se comparan las cifras, como si fuera un presupuesto ordinario. Este presupuesto es extraordinario por las cantidades que incorpora de los fondos europeos y también porque es un presupuesto hecho en un momento de pandemia donde hay una caída tan brusca del PIB, aunque un rebrote, para el año que viene un rebote de ese PIB que nos permita tener unas cuentas saneadas, pero tenemos que ayudar a las empresas, tenemos que ayudar a los trabajadores, tenemos que intentar que se reincorporen la totalidad que están en los ERTE. Tanta tarea que sería impensable que amaneciéramos en un proyecto. Las previsiones, citaba usted al PIB, no son nada halagüeñas. Lo decía el mismo banco, el antiguo banco emisor, el banco. Bueno, en consonancia y en la aproximación de todos los organismos internacionales al inicio de la pandemia,
Afortunadamente, los intervalos que han manejado los organismos internacionales, la banda baja de hoy del Banco de España muy cercana a la propia previsión que hizo en su día el Gobierno, que la actualizará en el momento en que se presente el plan presupuestario, una vez vista la recaudación durante este periodo y cómo se ha comportado la economía, el consumo durante todo este proceso. Pero me parece que la segunda ola era la que preocupaba y nos preocupaba a todos por razones obvias de la salud de los ciudadanos, también por razones económicas, y hoy por hoy pues podemos decir que la economía se está recuperando, pero a unos niveles que todavía tenemos que intensificar, tenemos que acelerar, fundamental para ello que enchufemos los fondos europeos que con tanto trabajo se han negociado en Bruselas. Dos cuestiones. Fue un palo la derrota parlamentaria, se pudo haber evitado. Usted decía, no había plan B, y luego hubo un plan B. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dice, rectificar es de sabios. ¿Fue una rectificación? ¿Se pudo haber hecho mejor para evitar lo que pasó? Yo creo que de estos procesos siempre hay que hacer autocrítica y siempre hay que aprender. O sea, me parece que todas las cuestiones son objeto de mejora. Y evidentemente tenemos que garantizar que cuando una norma, ¿no?, llega al Congreso de los Diputados contemos con los apoyos necesarios. Pero hay varias cuestiones que yo creo que explican lo que ha ocurrido. Una es la complejidad de este tema. Este tema no es un tema normal. Este es un tema que tiene una extraordinaria complejidad, que ha sido disesionada en la medida en que se puso este proyecto de ley encima de la mesa. Yo diría que probablemente no eran conscientes, ¿no?, en la opinión pública o en los medios de dónde estribaba la dificultad para que los ayuntamientos pudieran utilizar esos remanentes y, por tanto, esa cuestión hay que tenerla en cuenta. Hablar de municipalismo es una expresión que tiene detrás a más de 8.000 ayuntamientos, que cada uno es un mundo. Unos tienen remanente, otros no, unos tienen capacidad de poder invertir más recursos, otros no, unos son de grandes ciudades, otros de pequeños municipios. Todo este tema era muy complicado, este Gobierno dialogó, llegó a un acuerdo con la FEN democráticamente, que ahora se cuestiona la propia mayoría con la que se conformó ese acuerdo, pero se hizo con la mayoría democrática de los ayuntamientos que representa la FEN, y no tengo alternativa a la propuesta de los remanentes. Por eso, utilizar el adjetivo rectificar o no es un tema que me parezca importante, porque lo que hacemos es transponer tal cual el 80% del decreto ley sin ninguna coma cambiada, y lo que no damos alternativa es a lo que el Gobierno ya dijo que no la tenía y que le tocaba a los grupos parlamentarios poner una propuesta encima de la mesa una vez que han rechazado la que el Gobierno había impulsado. Dos cuestiones o tres, si pueden ser muy breves para que puedan preguntar los miembros de la mesa. Primero, Memoria Democrática, Fundación Franco, ¿podría existir sin ayudas públicas? Porque esa es una duda que ha generado bastante. Si no es fundación, si es asociación y si financian ellos solos, con aportación privada, ¿podrían seguir llevando a cabo su labor? Bueno, un tema jurídicamente complicado. Yo creo que hay que esperar, en primer lugar, a que la ley definitivamente pase por todos los trámites. Ahora hay que hacer muchas consultas, muchos órganos, entre ellos órganos del ámbito jurídico, de manera que una vez que vuelva la ley podremos ver si efectivamente el marco jurídico en donde se establecía, ¿no?, la incapacidad de la Fundación Franco para recibir fondos públicos, ver el alcance que eso tiene, si también es para actuar en el ámbito privado. Eso tendremos que esperar para verlo en el desarrollo de la propia ley, pero sí me parece muy importante el que el Gobierno haya puesto encima de la mesa la memoria democrática y que además haya tenido pues tantos elementos de reuniones y de conciliación con los sectores memorialistas, donde yo creo que hay un buen proyecto de ley, un proyecto que no solo recupera dignidad y, por tanto, cualifica la democracia, sino que también es un proyecto que se dirige a las nuevas generaciones. Y eso me parece fundamental, porque la amenaza del populismo y la amenaza de la ultraderecha tenemos que ser capaces de trasladar cuáles son los riesgos y cómo la democracia se blinda para que esa situación no se vuelva a producir nunca más. Hoy le preguntaban en el Congreso, en la sesión de control, a Pedro Sánchez, le preguntaba a Pablo Casado qué iba a pasar si Pablo Iglesias, el vicepresidente, resultaba imputado. El presidente no respondió, por lo tanto le voy a preguntar a la portavoz del Gobierno, ¿qué pasará si Pablo Iglesias es imputado? Bueno, nosotros no hacemos especulaciones sobre las posibles resoluciones judiciales, ni con el vicepresidente Iglesias, ni con nadie. Yo creo que el vicepresidente ha explicado en los diferentes entornos, los medios de comunicación, cómo él contempla, cómo ve esta situación y cuáles son los argumentos que le expresa
a la hora de entender por qué en su momento se consideró perjudicado. Hoy hemos conocido una noticia que vuelva a ser perjudicado en este sentido, que vuelva a darle la razón en que se puede considerar perjudicado, pero nosotros no especulamos y, por tanto, yo creo que todo el mundo sabe y conoce perfectamente cuál es el pensamiento del presidente Sánchez, y lo hemos visto en algunos ejecutivos anteriores en los que efectivamente el presidente hay algunas cuestiones que le parecen que son imprescindibles, pero concretamente no vamos a especular sobre la situación del señor Iglesias. Hoy por hoy es una persona que tiene condición de perjudicado por este caso y, por tanto, eso es lo que podemos constatar. Turno de preguntas. Nos quedan 5 minutos. Lo digo para manejar los tiempos. Lucía. Sí, buenas noches, ministra. El Gobierno del que usted es portavoz se ha comprometido a no dejar a nadie atrás, por eso aprobaron el ingreso mínimo vital, y yo le pregunto a usted, ¿cómo va el tema y por qué no lo cobra la gente, y si lo están arreglando y cuándo lo van a arreglar y cuándo se va a poder cobrar eso, porque la situación social en España no es fácil? Efectivamente, el ingreso mínimo vital estaba previsto que se desarrollara a lo largo de la legislatura. Durante la pandemia, dada la situación de vulnerabilidad que tenían algunas familias, se decidió, y ustedes fueron testigos, a acelerar todo el procedimiento de preparación, y en este momento Seguridad Social, que tiene un número muy importante de solicitudes, eso es lo que hay que tenerlo en cuenta, que tiene que cotejar esos expedientes para garantizar que las personas no tienen ingresos o no tienen ingresos complementarios, que no tienen patrimonio, porque el patrimonio por primera vez se ha incorporado a una prestación social, de manera que hay que contemplar estas cuestiones. El propio ministro Escrivá ha dicho hace unos días que está trabajando en un plan de choque urgente para poder incorporar cuantos más expedientes mejor y automatizar alguna parte del procedimiento para que no tenga que tener unos controles que hagan inviable que la gestión de un expediente se pueda hacer en un tiempo razonable. Pero fíjese, este no es un tema que le ocurre solo al Gobierno de España. En esto hay que innovar, porque yo que conozco las rentas básicas de comunidades autónomas, y la mayoría de las comunidades autónomas tienen rentas básicas, los tiempos de contestación o de resolución de los expedientes son tiempos superiores a lo que estamos haciendo y lo que está ocurriendo ahora. Es decir, tenemos que buscar entre todas las administraciones procedimientos mucho más ágiles para intentar conocer cuál es la situación real de una familia y, por tanto, que no haga falta presentar esa ingente documentación que es necesaria hoy por hoy para saber si es la persona beneficiaria de la prestación. Fernando. Sí, buenas noches. En esta innovadora negociación que tienen ustedes de los presupuestos, con 2 ventanillas, 3 si se tiene en cuenta la que usted tiene con Unidas Podemos, y además no se ha dicho que ya tiene el 80% del presupuesto decidido o cerrado, yo le quería preguntar, ¿ya tienen que tener alguna idea, por ejemplo, de si se va a congelar el sueldo de los funcionarios, si va a haber subida o bajada de impuestos o si va a haber algún tipo de recorte? Dos cosas en relación con esto, Fernando. Primero, vosotros sabéis perfectamente que cuando estoy negociando el proyecto de presupuesto soy muy prudente. Y voy a explicar por qué. No es una cuestión de no querer contar o no querer transparentar. Yo creo que las personas que nos escuchan, que han estado en una negociación, saben perfectamente que para poder analizar cuál es el producto de esa negociación hay que ver el completo. Aquí no vale un debate por parte, porque cuando uno hace un debate sobre la fiscalidad, sobre una medida y no ve cuáles son las ventajas o cuáles son otras partidas de gasto que igualmente están contribuyendo al bienestar general o al desarrollo del acuerdo programático, se puede llevar una idea equivocada, si se analizan una por una. Por tanto, hay que hablar, esto hay que amasarlo mucho, una negociación de este tipo, hay que darle muchas vueltas a los mismos temas, ver cómo queda el conjunto, porque al final lo que un partido político, cuando aprieta el botón, está convalidando, es una idea global, es un conjunto, no es qué pasa con la subida retributiva de funcionarios, con las pensiones o con algunas cosas. Es verdad que hay líneas que se ponen y que para poder pactar pues tienes que ceder en algunas cuestiones. Pero en salario de funcionario, estos días lo hemos comentado, las decisiones se tomarán cuando veamos cómo se comporta el poder adquisitivo y otras variables que tenemos que meter en la costelera, tenemos que reunirnos con las organizaciones sindicales. Hay otras cuestiones que demandan las organizaciones sindicales, por ejemplo, respecto al personal laboral, que tenemos que atender de forma prioritaria. Bueno, hay que dejar que todo ese proceso pueda cuajar para que finalmente podamos trasladar cuáles son las partidas que van a sufrir los incrementos, que van a ser la gran parte de las partidas, pero sí puedo asegurar que no va a haber ningún tipo de recorte. Es decir, que no vamos a hacer lo que hizo el Partido Popular,
que es justamente cuando llegó el momento de la crisis, hacer una subida masiva de impuestos 50 veces, recortar el sueldo de los empleados públicos o aplicar medidas, por ejemplo, en relación con la dependencia, que dejó a muchas personas sin las prestaciones que correspondían. Estamos abordando otra manera de combatir esta crisis. Queremos hacer un presupuesto expansionista que anima al consumo, que permita que las empresas durante el año 21 puedan sustraerse de la situación tan complicada que tienen. Tenemos que promover los ERTE. En definitiva, el presupuesto 21, insisto, no es un presupuesto que se pueda medir con los parámetros de cuentas anteriores. Sí, en la misma línea de presupuestos, a mí me gustaría saber a qué atribuye usted hoy la reunión que ha mantenido Pablo Iglesias con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu, en la medida en que el presidente del Gobierno ya se reunió con los portavoces parlamentarios para aproximar posiciones, la vicepresidenta primera lo ha hecho también, usted, imagino que vehicula todas las negociaciones con los grupos parlamentarios. ¿De qué ha podido hablar hoy Pablo Iglesias con Esquerra Republicana de Cataluña que no lo hubiera hecho o el presidente o la vicepresidenta o usted mismo? En segundo lugar, si le ha trasladado a usted el resultado de esa reunión. Yo me sentiría incapaz, no lo sé, el transcurso de una reunión, pues me imagino que se habla de muchas cuestiones, pero el interés o el ánimo que tienen los vicepresidentes es transmitir la importancia de aprobar unos presupuestos para España durante el año 2021. Es decir, realmente socializar que sin presupuestos para el año que viene tenemos serias dificultades para levantar este país, hacerlo en el tiempo más breve posible, que nadie se quede atrás, que seamos capaces de impulsar las políticas públicas de refuerzo del sistema sanitario, del sistema educativo. Imagino que las conversaciones giran en ese entorno, son conversaciones que yo reproduzco muchas veces antes de entrar en el número frío, que se habla del global, de qué se pretende, cuál es la agenda transformadora que queremos impulsar. Quiero pensar que las conversaciones han girado en esos términos, no sé si habrán incorporado otras materias, no tengo ni idea. Pero no lo sabe. No lo sé si han girado en otras materias, conozco las declaraciones que se formulan, pero la coordinación del Gobierno es muy fluida. Quiero decir que si hay alguna materia de interés que sea necesario transmitirme, la vicepresidenta Calvo, por supuesto, el vicepresidente Iglesias también, me lo harían llegar. Oye, mira, tengo esta dificultad, o han expresado. Pero yo creo que como no se ha aterrizado sobre los números, se habrán puesto de acuerdo en la importancia de lanzar un presupuesto que cuente y que tenga el aval de las fuerzas políticas, que, como bien dijo el señor Iglesias, era su prioridad, ¿no?, que habían votado la investidura del presidente Sánchez, aunque yo, como ministra de Hacienda, insisto, voy a hablar con todo el mundo, incluido voy a volver a preguntarle al Partido Popular. Yo soy tenaz, soy insistente, voy a volver a preguntarle porque creo que el Partido Popular no puede darse de baja de unos presupuestos de país para el año 2021 porque España se la juega el año que viene en ser capaz de recuperarse económicamente de esta pandemia en las mejores condiciones posibles y nos la jugamos con el contrato social de los ciudadanos. La gente de la calle no va a permitir que esta situación de pandemia y esta situación de crisis económica no se pueda resolver porque los políticos están anteponiendo otros intereses a los intereses de país. Entonces yo confío en ese sentido común, confío en ese empuje, en esa capacidad y yo espero concitar los mayores apoyos posibles y que abandonen los partidos políticos las posiciones de trinchera o las posiciones de veto. Fíjese, en el decreto que no aprobamos el pasado jueves, que no se convalidó el pasado jueves, nadie tuvo problema por votar el Partido Popular con Bildu. Aquí parece que cuando se trata de no aprobar una iniciativa del Gobierno no hay veto cruzado, a nadie le importa con quién vota. Ahora sí, cuando se trata de construir, parece que importa menos la letra de lo que se quiere hacer que con quién se votan esos presupuestos. Bueno, nos queda ya un gran titular de la noche. El 80% del presupuesto está ya, digamos, ajustado y con un 20% podemos hablar. María Jesús Montero, ministra Montero, ha sido un placer tenerla en la noche como portavoz del Gobierno y como ministra de Hacienda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras.